¿Qué hace que algunas familias se rompan y otras salgan más fuertes? La respuesta está en una palabra: resiliencia. En Decide Vivir Feliz, hoy descubriremos cómo sanar, cómo adaptarse y estar unidos juntos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal mis amigos? Gracias por quedarte aquí con nosotros. Gracias por seguir acompañándonos en este tu programa Decide Vivir Feliz. Soy tu amigo Jaime Armas y estoy muy contento de que estés nuevamente como cada miércoles acompañándonos. Quiero invitarte también para que puedas compartir en este momento. Si aún no lo haces, comparte esta transmisión, comparte también el medio por el cual tú lo estás escuchando para que otras personas, amigos tuyos o tu familia pueda también conocer y saber del programa que hoy en Decide Vivir Feliz estaremos tocando. Un tema que sin duda alguna va a ser de gran beneficio para ti y para tu familia. Te recuerdo también que tenemos un teléfono en cabina, 826-161-2213, teléfono en el cual tú puedes mandar un WhatsApp o también puedes llamar. Puedes dejar tus comentarios de la misma manera y juntos poder disfrutar de este programa y este día tomemos la decisión de vivir feliz. ¿Te parece? Bueno, acompáñame. Vamos a darle la bienvenida también a nuestra invitada especial. Hoy nos acompaña una psicóloga, ¿sí? La psicóloga Cindy, que está aquí con nosotros. Cindy, gracias por darte el tiempo de acompañarnos hoy aquí en este programa Decide Vivir Feliz. Gracias, muchas gracias por la invitación. Qué gusto poder compartir este espacio con los que nos escuchan también allá desde el otro lado. Muchas gracias a ti también, pero nos gustaría conocer un poquito más de ti. Estás aquí acompañándonos, primera vez que nos acompañas aquí en Decide Vivir Feliz. Sin duda alguna que hay algunas personas que tal vez te conocen, pero platícanos, danos tu nombre completo, ¿a qué te dedicas? Sí, gracias. Esta es la primera vez, es cierto. Soy Cindy Álvarez, nací en el puerto del Veracruz. El lindo Veracruz. Y ahora resido aquí en Montemorelos. Trabajo en la universidad como docente y coordinadora del Centro de Orientación. Mis estudios han sido en psicología y he tenido la bendición de poder ir creciendo en cuanto al conocimiento en el área de la psicología clínica infantil y una especialidad en neuropsicología, y creo que con la ayuda de Dios eso me ha permitido entender justamente el comportamiento humano y con lo que conlleva a que como seres sociales formamos familias. Y bueno, es justamente el tema de ahora, ¿no? El tema que vamos a tocar hoy. Y bueno, nos mencionas, eres de Veracruz. ¿Y cómo te has sentido aquí en Montemorelos? No, muy lindo, ¿verdad? O sea, muy diferente. Recuerdo cuando llegamos aquí la primera vez, era en enero, lluvioso, mucho frío. Nosotros veníamos de otra parte, de otro estado, también muy caliente, muy, muy tropical. Y la primera semana nos queríamos regresar todos. Pero ya la verdad que ahora me casé, tengo 2 hijos y mi familia radica aquí, así que ya Montemorelos se ha convertido en nuestro hogar, ya definitivamente. Es tu hogar, así es. Bueno, pero ojalá que regreses a Veracruz. Da gusto saber que Cindy es de Veracruz también, así que estamos 2 de Veracruz hoy aquí con ustedes. También nos da mucho gusto que pues te hayas dado este tiempo y queridos amigos, hoy vamos a aprender todos los consejos que ella nos va a dar, todas las herramientas, porque es lo que estamos tocando durante todos estos episodios, ¿verdad? Llevando para ustedes herramientas. Recuerden que esperanzamexico.com, construyendo puentes, transformando vidas. Construimos un puente solamente para que te puedas acercar al Creador, puedas saber cómo tú puedes conectar también con Él. Quien va a cambiar nuestra vida, quien va a cambiar el estilo de vida, quien va a transformar todo, no es Jaime Armas, no es Cindy, no es Decide Vivir Feliz este programa, no. Quien te va a cambiar es Dios. Y de eso vamos a estar hablando hoy, herramientas de cómo poder hacerlo, cómo poder llevarlo. El tema que vamos a tratar hoy, Cindy, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, es un concepto que nació del estudio que se hace cuando se preguntan por qué unas personas reaccionan a ciertas situaciones diferentes que otras, a situaciones de crisis.
Y entonces dijeron, bueno, no solamente se trata de personas, sino también en las familias, la resiliencia. La resiliencia. ¿Cómo poder ser resilientes ante los momentos adversos? ¿Cómo poder ser resiliente? Ahora, yo creo que vamos a explicar a nuestro público qué es realmente la resiliencia. Es el concepto que utilizamos o que se ha utilizado para darle poder conjuntar todas esas habilidades o herramientas que una persona o una familia posee para adaptarse a diferentes situaciones de crisis o de crisis, podríamos, ¿no?, decir. Uh-huh. Sí, y cuando hablamos de crisis, no necesariamente es un evento externo, o sea, no es que algo pasó necesariamente, sino a veces las mismas crisis de la familia, de la evolución de la familia, por ejemplo, la llegada de un hijo, la muerte de un ser querido, las etapas de los hijos infantiles, a la adolescencia. No es lo mismo una familia que tiene hijos adolescentes a que tiene hijos muy pequeños. Todos esos cambios que se dan dentro de la familia a veces generan crisis que son normales, que se tienen que dar, son cambios de adaptación, pero algunas familias resisten a llevarlos. Y otras no, ¿verdad? Porque así todos son etapas muy difíciles y ahora tenemos muchos también desafíos como personas en lo laboral, en lo personal, que con los bombardeos de diferentes cosas tecnológicas, etcétera. Entonces, ¿cómo le hacen las familias para lidiar con todo esto, verdad? Sí, significa, mientras decías eso, estaba yo tratando de recordar y ver que muchas veces cuando el conflicto llega en el hogar o en esas áreas que mencionabas, lo primero que se pierde, lo que menos que se llega a perder es el diálogo. Empiezan el problema, la dificultad, y de lo que menos queremos, ¿sí?, es dialogar. Pero es ahí a donde entran entonces ese tipo de familias que quieren llevar las cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Estás de acuerdo con ello? Que en México, o la mayor parte de la gente latina, cuando hay un problema, lo primero que hace es quedarse callado, aislarse. ¿Qué piensas de eso? Justamente la comunicación asertiva y activa es una de las características de estas familias. Okay. Hay mecanismos para comunicarnos, ¿no? A veces creemos que si me enojo no voy a decir nada, o no quiero cargarte con mi peso, entonces por eso no voy a decir nada, o no quiero ofenderte, pero justamente la comunicación se trata de decir las cosas de una manera que te afectan, de una manera que le llegue a la otra persona la información y la pueda procesar como suya, no cargar con tu información, sino ahora esa información, bueno, ya sé que estás enojado por esto y esto, ¿verdad? Ya, ahora entiendo. Y en esa parte que nos estabas hablando, ¿no? ¿Cómo puede ayudar entonces la resiliencia en una familia, o esa resiliencia familiar, a la familia para que pueda hablar, pero pueda hablar de tal manera que se entienda, de tal manera que se comprenda cuando hay un problema? Bueno, hay dos cosas que son muy peculiares. Hay varias cosas que los expertos han estudiado, pero una que decíamos justo, ¿no? La comunicación asertiva, y otro es la estructura de la propia familia, o sea, cómo se organiza. Okay. Cómo desde las pequeñas cosas en la financiera, por ejemplo, en los roles, cómo se dan esos roles, cómo se dan cómo se cumplen las necesidades, cómo se satisfacen las necesidades, cómo uno comunica el afecto, que es el apego, la relación, eso conforma a veces la familia. Uh-huh. Sí, sí. Y entonces depende del tipo de apego, depende de cómo te relacionas, de cómo tú ves a tu esposa, por ejemplo, cómo ves a tu esposo, cómo
en cómo lo ubicas en la familia. Él es el proveedor, o él es el que no hace nada, por ejemplo. Para identificar, ¿no? ¿Qué rol juega cada uno? Sí, y a veces tendemos a dar roles negativos, ¿no? Y justo en las familias resilientes, cuando los roles están bien ubicados, cuando esta estructura se conforma, se establece, se hacen jerarquías, es decir, los padres tienen una autoridad coherente con lo que ellos creen, y los hijos asumen también en esa estructura ese rol. Entonces se propicia para que cuando haya una crisis, aunque se mueven a veces, a lo mejor un papá tiene que salir a la defensa con los hijos, asumir otros roles o otras tareas, pero no se pierde la dinámica. Y a veces nos olvidamos que esas dinámicas se dan en el día al día. Sí, en el diario vivir lo estamos viendo. Pensamos, ¿no?, que, bueno, me tengo que preparar con mucha anticipación, o esto, pues ya ni modo, ya no lo hice, ya no lo planeé. No, o sea, es en cómo nos distribuimos la tarea, quién va por el pan, quién hace aquellas cosas. Y esas tareas que se distribuyen y que se tienen, como que a veces no las tomamos tan en cuenta hasta para nosotros mismos, ¿no? Sí. Fíjate que precisamente en eso estaba pensando, ¿no? Ok, está la estructura, lo podemos leer, podemos ver, escuchar, como en este momento, esta recomendación, pero ¿cómo yo puedo pasar ahora de haberlo escuchado, de haberlo leído? Ahora con tanta tecnología tú puedes sentar y ver, esto es lo que tengo que hacer como familia para poder hacer esto. Pero ¿cómo yo lo llevo a la práctica para que entonces no solamente sea leerlo, sino que ahora sea aplicarlo y que funcione realmente para que mi familia no se convierta en un campo de batalla? Totalmente, sí. Justo esta semana estaba escuchando un video de una persona que se hizo muy popular por contar su experiencia de cómo ella formó una familia compartida junto con su esposo. Ella tenía una hija y él es menor. Uh-huh. Y los desafíos que se encontraban, ¿no?, dentro de las diferencias que ellos vivían. Y en retrospectiva ella decía, llevamos, no sé, muchos años juntos, ¿no? Nunca ha dejado de haber un momento en donde sea difícil. Wow. Siempre ha sido difícil. Sí, o sea, tampoco creer que si tengo una familia resiliente ya no voy a tener dificultades, ¿no? Sí, o me voy a equivocar, ¿no? O sea, siempre, en todas las etapas, desde que se conocieron, decía esta persona, hasta que ahora que estamos viviendo ya con hijos grandes, son etapas muy difíciles, pero tanto esta persona o su pareja había aprendido, y contaba ella una experiencia, ¿no? Ahora él ya aprendía a decirle las cosas de manera más directa, ¿no? O sea, ellos usaban mucho el humor para expresar sus ideas. Y entonces yo escuchaba y pensaba en nuestro tema justamente, ¿no? A veces las familias creemos que tener una familia resiliente es no fallar, no equivocarnos. Tenemos que tener todo una mesa puesta excelente y no debe de faltar nada. Y justamente de eso se trata. Justamente ahí está el problema, ¿no? Sí, y la resiliencia justo esa es la respuesta, pues, a todo, al problema en sí. O sea, que cuando se te va a caer un plato, se te va a caer un vaso en la mesa que tú habías planeado o en la expectativa que tú habías planeado, pero ¿cómo te ajustas? ¿Cómo te regresas? ¿Cómo vuelves con tu pareja y pides perdón? ¿Cómo vuelves a reconciliarte? ¿Cómo vuelves a pensar cada día en que ayer grité,
¿no? O sea, a mis hijos. ¿No? Y no me disculpé y no quería, no quiero darle esa imagen a mis hijos. Ya no voy a poderlo, o ya los traumé, muchos decimos, ¿no? No, ya los traumé, ya no le voy a hacer, ya no voy a poder ser el papá que yo había pensado. Y la resiliencia es esa herramienta de decir, bueno, aunque me equivoqué, aunque la regué, puedo restaurarla, quiero restaurarla, primero es como una decisión, quiero restaurarlo, quiero intentarlo y voy a hacer todo lo que pueda para que este día pueda ser diferente también. Ahora, tú lo estás mencionando así, cuando nosotros lo aceptamos y lo hacemos, pero ¿qué hay cuando mi cónyuge o la otra persona no aporta eso y tú sí lo quieres llevar y la otra persona no? ¿Cuál es entonces ahí la situación? Bueno, ya hablamos de problemas de pareja, ¿verdad? Sí, pero es muy real porque estamos hablando de un concepto de resiliencia familiar. Familiar, exacto. Que tiene que ver con las estructuras, ¿verdad? Okay. O sea, si no se arregla desde la estructura, si no se arregla desde el rol, va a ser muy difícil que funcione, evidentemente. Okay. Cuando hablamos de matrimonio, entonces, tengan en cuenta que pues es dos, ¿verdad? Exacto. Uno puede ser resiliente y uno decide ser resiliente como papá o como mamá. No va a tener todas las respuestas cuando se habla de familia, pero sí en el equipo que hace con la familia, ahí se van creando respuestas, ¿no? Y oportunidades. Entonces, también podría aplicar la resiliencia personal, el decir, bueno, si una persona no lo quiere llevar a cabo o no está colaborando, bueno, yo voy a hacer la parte que me corresponde. Voy a empezar con la parte que tengo, ¿no? Sí. Gracias, Cindy, por explicarlo de esa manera. Yo creo que es importante, ¿no? Saber, y si como pareja tenemos ese problema, pero queremos llevarlo como familia, ahí entraría también la opción de que voy a empezar a aplicarlo a mi familia desde un inicio. Me quedé pensando por lo que mencionabas, ¿no? El ejemplo que ponías de esa persona que hizo el video, pero desde el inicio, o sea, desde el inicio empezaron a verlo, ya avanzaron, ahora ya hay hijos, ya los hijos crecieron, pero esa situación sigue ahí pasando. Amigos, ¿tú estás viviendo una situación de estas? ¿Cómo es tu familia? Mándanos tus comentarios, mándanos un mensaje de WhatsApp. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para seguir hablando de este tema de la resiliencia y que juntos podamos aprender, ¿sí?, a perdonarnos, pero también aprendamos a enfrentar esos problemas que vivimos con el día a día. Esto es Esperanza México con el programa Decide Vivir Feliz. Ya volvemos. ¿Estás estudiando la Biblia? Sí, mira, encontré una forma muy fácil y práctica de estudiar la Biblia. ¿Quieres que te muestre? En esperanzamexico.com accede a cursos bíblicos dinámicos, prácticos y completamente en línea. Estudia a tu ritmo desde cualquier lugar. ¿Estás estudiando la Biblia? Sí, descubrí una forma de estudiar la Biblia que es fácil y rápida. Mira. Visita esperanzamexico.com y transforma tu experiencia de estudio bíblico. Ya estamos de regreso aquí con ustedes en tu programa Decide Vivir Feliz. Es un gusto saber, queridos amigos, que estás compartiendo. Podemos darnos cuenta cómo más personas se están sumando a escuchar y mirar este programa. Sin duda alguna porque están interesados en tomar una decisión. La decisión correcta es decidir vivir feliz. Si aún no estás convencido de ello, bueno, no te muevas, no le cambies, porque estaremos hablando de estos temas de dificultades, pero también de responsabilidades compartidas. Y es tu responsabilidad, como la mía, que otra persona, que un amigo, que mi esposa, también conozca de este programa para que aprenda cómo enfrentar esos problemas que vivimos en el día a día. Y para ello, pues bueno, tenemos con nosotros a la psicóloga Cindy, que nos ha estado hablando de un tema llamado acerca con las familias de resiliencia. Así que te invito para que puedas mandar un mensaje al 826-161-2213 si tienes alguna pregunta o un comentario. Y tenemos otra pregunta por aquí, Cindy. ¿De qué forma estas dificultades, tocando el tema de las responsabilidades compartidas que tenemos, ¿no? Ya nos hablabas un momento de eso hace un momento, pero ¿de qué forma esas dificultades que enfrenta una familia muchas veces cambian la manera que cada uno cumple sus responsabilidades? Uh-huh. Bueno, voy a dar otro concepto. Ok. Tendemos los psicólogos a dar muchos conceptos, pero voy a dar algunos ejemplos también. Muy bien, adelante. Un concepto que quisiera dejarles a los que nos escuchan
es la flexibilidad. No solamente física, ¿verdad? Sino la flexibilidad cognitiva y la flexibilidad de la adaptación. ¿Cómo lo podemos aplicar? Supongamos que nos enfrentamos a una crisis, ¿no? Alguna muy peculiar, que es la de uno de los dos se queda sin empleo. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, en las familias resilientes, la otra persona puede llegar a asumir ciertas responsabilidades, aunque sean temporales, económicas, que colaboren con el aporte que se necesita económico y sobrevivir financieramente, ¿no? Okay. Entonces, a veces pensamos, no, bueno, es que si yo no tengo trabajo como hombre o como esposo, entonces no estoy cumpliendo mi rol y no debo dejar que nadie más cumpla ese rol. Hay que ser flexibles, ¿no? Okay, o sea, si no lo hago yo, nadie más lo va a hacer, ¿no? Sí, si no lavo los trastes, o la mujer, ¿no? Si yo no lavo los trastes, nadie lo va a hacer, ¿no? Uh-huh. Es que en esta casa nadie recoge más que yo. Pero a veces no dejamos tampoco que nadie más asuma esas responsabilidades. Okay. Entonces, cuando hay esta flexibilidad en los momentos de crisis, ¿verdad? De decir, bueno, mientras nos recuperamos o vamos o tú puedes asumir un poquito más este rol, tú me puedes ayudar, déjame ayudarte. Entonces allí asumimos un mejor rol dentro de la familia y la familia no sufre uh-huh. las consecuencias drásticas de una crisis que se va a sufrir, ¿verdad? Pero okay. no necesariamente quiebre a esa familia. Entonces, ser flexibles, si yo no lo hago, dejar que otro lo haga. Tal vez no lo hago en este momento, lo estaba haciendo, pero alguien más puede ocuparlo y dejar con esa libertad que la persona lo haga, ¿no? Totalmente. Y a veces buscamos cómo hacerle, ¿no? O sea, cómo poder hacerle para llegar a esa flexibilidad o llegar a ese momento de suena muy bonito mientras lo estamos hablando, ¿verdad? Yo sé que van a decir, ay, suena tan idealista que va a ser imposible alcanzarlo, pero no, hermanos, son los conceptos los que nos ayudan a ir entendiendo y luego irlas aplicando, ¿vale? Pero ¿cómo? Ahí les quiero dejar un concepto más, que es el de la ralentización. Sabemos, nuestros tiempos son muy acelerados. Muy estresantes. Todos queremos alcanzar algo y andamos buscando algo. Pero en la familia, no digo que eso esté mal, okay. ¿no? Pero en la familia muchas veces es necesario ralentizar. O sea, tener momentos de unión, de espacios. Queremos, a lo mejor es que necesito salir o necesito hacer algo para estar con la familia o para poder encontrar un momento de conexión. A veces el mismo tiempo de lavar los trastes puede ser un momento de conexión para toda la familia. Sin que tengas que salir. Sin que tengas que hacer nada. Es un concepto que a mí personalmente me ha costado mucho porque yo soy muy acelerada, yo quiero que pasen las cosas y que rápido actúen, pero la llegada de mis hijos me hizo darme cuenta de que tenía que desacelerar de mi ritmo que traía, porque los niños chiquitos están aprendiendo justamente y se están adaptando al entorno. Al entorno, exacto. Sí, y entonces ya quería salir 10 minutos, tenía 10 minutos para llegar a donde iba a llegar y mi hijo necesitaba ir al baño, ¿no? Entonces, ahí viene la desesperación de... Entonces, aprender a ralentizarnos en la casa. También yo creo que eso nos ayuda a ser más eficientes luego con las prioridades que tenemos como familia y como persona, ¿no? Sí, hablamos mucho de priorizar a la familia, pero ¿cómo lo hacemos si tenemos tantas cosas? Cuando ralentizamos, cuando nos damos cuenta, cuando conectamos, ahí empiezan a surgir la prioridad de la familia y entonces es más fácil desconectar con aquellas cosas que creemos que pueden ser muy importantes, ¿no? Ahora, es muy cierto lo que estás mencionando, ¿no? Y sin duda alguna, muchos de nuestros amigos o amigas hoy están pensando eso que decías. Pues sí, ella lo está diciendo porque ya se acostumbró, porque ya aprendió, porque estudió, porque lo conoce. Pero sin embargo, creo que los que en algún punto hemos estudiado algo y te estás dedicando,
cuesta trabajo a veces hacerlo, porque ahora dices tú, ya lo sé. Claro. ¿Y por qué no lo estoy haciendo? ¿No? Decía uno de mis invitados que tuve en un otro programa, dice, oye, la gente a veces piensa que como somos los especialistas, a nosotros no nos pasa nada de eso, pero somos los que más sufrimos luego con estas situaciones, ¿no? Algunos no están pasando por esa situación, algunos lo están llevando, lo saben llevar, aprendieron a cómo llevarlo, pero hubo que pasar un proceso, ¿sí? Claro. Como lo acabas de mencionar. Ahora, ¿cómo una familia que vive con ese estrés, que sus hijos están creciendo también con esa manera acelerada, porque puede dar el caso, cuando llegan tus hijos, ya los enseñaste también a ir a ese ritmo, pero nos acabas de decir que es bueno o es necesario que le bajemos a ese ritmo, que ralenticemos. ¿Cómo puedo darme cuenta que ya me estoy pasando de? O sea, ¿cómo darme cuenta que realmente lo que está ocurriendo en mi familia se está saliendo de ese límite que debe hacer, que no me estoy dando verdaderamente ese espacio? Porque muchas familias tocan vacaciones y nos vamos porque queremos pasear y todo, pero en casa es un caos, por así decirlo. Te vas de vacaciones. Hasta para salir de vacaciones es estresante. Exacto, y te vas de vacaciones, pero resulta que cuando estás en las vacaciones, eso no cambia, sigue siendo como si estuvieras ahí. ¿Qué hacer en ese caso? Sí, bueno, voy a utilizar esa pregunta para cambiarla a hablar, digamos, de generar el problema, ¿no? O sea, pensamos que el problema es el caos o la aceleración, etcétera. Yo me dedico a trabajar con jóvenes, les entrevisto, les conozco y escucho muchas historias. Una de las historias que ahorita estoy pensando es en unas situaciones muy adversas, cómo esta persona me contaba su historia. Yo me quedaba admirada, yo le hacía esta observación, le digo, mira, a pesar de todo lo que has pasado y a pesar de las circunstancias que has vivido, ella me estaba hablando precisamente de ser resilientes. O sea, en sus palabras yo veía esa resiliencia que la había aprendido en la familia. Okay. Por las experiencias adversas que había vivido. Por el proceso que le había tocado vivir. Totalmente. Entonces, la crisis o la adversidad o el caos no necesariamente es el mal de las plagas, ¿no? O sea, sino allí es cuando enseñamos, ¿no? O sea, ahí es cuando modelamos, ahí es cuando se procesa la información. Cuando uno sufre emociones muy fuertes, el cerebro conecta mejor esa información que recibimos. Entonces, que a pesar de las situaciones que ella vivía, que eran muy, muy, muy graves, o sea, muy delicadas, en su mente de niña, ella recibió la información de que su familia estaba unida, de que la familia era importante, de que iba a haber un mañana, o sea, que no se iban a quedar allí, que sí se podía. Entonces yo me quedé muy impresionada con esta experiencia de ella, ¿no? Porque pues ahorita mis hijos están chiquitos y pienso en ellos, ¿no? O sea, esas crisis que es desesperantes que nosotros las vivimos, y que yo a lo mejor como la mamá o la adulta las vivo de manera diferente. El mensaje no es evitar la crisis o no es evitar el caos que pueda hacer de salir, de que ya me estoy pasando, sino que, bueno, ¿saben qué? Estamos muy apurados, tenemos muchas cosas que hacer, pero el mensaje es, nos vamos a ir de vacaciones porque queremos estar juntos, ¿no? O sea, entonces esa crisis, ese caos se nos puede estar, o sea, lo sentimos como que lo tenemos muy grande, pero el mensaje que estamos transmitiendo a lo mejor no vamos a sufrir porque nos vamos a ir o porque estamos haciendo esto, sino porque queremos algo mejor. Quiero pasar tiempo con ustedes, ¿no? Exacto, sí. Es algo que va a trascender, a lo mejor el esfuerzo no se va a ver ahorita, no es fácil ver cambiar, ¿verdad? Acciones, conductas, procesos, pero sí es algo que se mantiene durante el tiempo, vale la pena. ¿Cuánto tiempo más o menos, por tu experiencia, has visto que lleva este proceso? Cuando aquella persona ha sufrido
has pasado por toda esa situación, pero empieza a querer hacer el cambio. Más o menos, ¿cuánto tiempo lleva a que pueda ella ver ese cambio? Ay, bueno, es una pregunta muy difícil, ¿verdad? No quiero ser ambigua, pero cuando una persona va para que se le entreviste, me dice una pregunta muy común es, ¿y cuándo voy a estar bien? ¿No? Y entonces la respuesta que yo siempre les doy, y usted usa la palabra ahí, es un proceso. Entonces, el proceso depende muchas veces de muchas cosas, pero también qué tan implicado estás tú va a hacer la diferencia. Entonces, quiero que tú contestes esa pregunta, ¿cuánto tiempo necesitas? Entonces, ¿cuánto tiempo tú que conoces a tu familia, tú que conoces a tus seres queridos, tú que te conoces, cuánto tiempo crees que vas a necesitar para ver resultados? ¿No? O sea, a veces si queremos cambiar años en una semana, ¿no? En un podcast. A mí me gusta mucho escuchar, ¿no?, entrevistas. Entonces, obviamente, es un cambio que va a empezar con cosas muy pequeñas como el ejercicio, ¿verdad? Pero vale la pena, yo creo, invertir en la familia. Ok, pero sí se puede cambiar. O sea, aún cuando tú pasaste por situaciones complejas, y vuelvo a regresar a ese tema del ejemplo que nos pusiste de ese video, aun cuando tú creas que todo el tiempo ha sido sufrir, puedes llegar a hacer ese alto y puedes darle un giro a eso. Sí se puede. Totalmente. Y lo hemos visto en experiencias de otras personas. O sea, ya tenemos experiencias, caminitos. En la Biblia hay muchas experiencias también de personas que fueron muy resilientes. No teníamos este concepto, o sea, no le habíamos puesto este nombre, pero la Biblia, por ejemplo, a Josué le dijo, sé fuerte y valiente, ¿no? A Caleb también le hizo el llamado. Entonces, ya lo que hicimos a lo mejor al a ponerle nombre es conjuntar todo eso que ya sabíamos y mira, todo esto sí te va a ayudar, o sea, todo esto tienes que creer que la comunicación asertiva vale la pena, que el pasar tiempo, que la ralentización, que la flexibilidad, que la estructura, que los roles, vale la pena. Que tienes que tener fe que va a cambiar, en que esto va a funcionar, en que esto vale la pena invertirlo. Invertimos en cosas, en muchas cosas, ¿no? Dedicamos tiempo a muchas cosas, pero también el escuchar esto, el leer sobre esto, el aprender de esto es una forma de inversión porque ya me cambió mi proceso cognitivo, entonces ya puedo usar otra palabra inclusive para informar algo que yo quiero y entonces ya esa información que yo ya la hice mía, esta palabrita que les estamos dejando de resiliencia, ya la pueden utilizar ustedes para decir, mira, en mi familia sí hay momentos resilientes, sí podemos ser resilientes, sí lo queremos hacer. Incluso a lo mejor lo estamos haciendo y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta y es también muy válido detenerse justamente un poquito de decir, mira, a lo mejor y lo estoy haciendo bien, una palmadita en la espalda también se vale, ¿no? Así es, pues muchas gracias, Cindy. Queridos amigos, cuéntanos, todo lo que hemos platicado hasta este momento, ¿lo estás haciendo? ¿Te has dado cuenta que lo tenías, pero no sabías que lo tenías? ¿Que lo estabas llevando a cabo, pero no sabías que esto era? Pues bueno, déjanos tu comentario, haz tu pregunta también, porque queremos saber, queremos retroalimentarnos también nosotros para poder seguir avanzando con este y otros programas más. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar siguiendo con este tema, ¿verdad? Esa unidad, ese apoyo de los cuales estamos hablando hoy. La responsabilidad es tuya y mía. Somos cada uno responsables de decidir cómo queremos hacer las cosas y ya lo mencionó en este momento. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Es tu decisión, no es la mía. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. ¿Estás estudiando la Biblia? Sí, mira, encontré una forma muy fácil y práctica de estudiar la Biblia. ¿Quieres que te muestre? En esperanzamexico.com accede a cursos bíblicos dinámicos, prácticos y completamente en línea. Estudia a tu ritmo desde cualquier lugar. ¿Estás estudiando la Biblia? Sí, descubrí una forma de estudiar la Biblia que es fácil y rápida. Mira. Visita esperanzamexico.com y transforma tu experiencia de estudio bíblico. Ya estamos de vuelta aquí con ustedes en tu programa Decide Vivir Feliz y vamos a ir directo al tema con nuestra invitada porque, híjole,
detrás de cámara, mientras estábamos aquí preparándonos para regresar de este corte, tocábamos algunas preguntas, algunos comentarios que hacíamos aquí, pero vamos a hablar acerca un poquito de la unidad y ese apoyo mutuo que debemos tener. Sin embargo, Cindy, como te decía hace un momento, muchas veces la persona puede estar pasando por una dificultad que viene arrastrando pues ya de un buen rato, problemas que ha traído. Sin embargo, pudiera ser el caso de alguna de nuestros amigos que están aquí escuchando, que nos están mirando, que dice, ok, hoy yo estoy escuchando el programa, ya me di cuenta qué cosa es la resiliencia y quiero comenzar porque he sufrido bastante. Y decide comenzar. Y pues se pone tiempo, quiero hacerlo en tanto tiempo, yo voy a poder ser diferente. Pero ¿qué va a pasar con todo aquello que lo ha lastimado? Que ha tratado de vivir y ha tratado de olvidar, pero sin embargo, de repente vuelve a aparecer. Pero ahora que toma esta decisión al escuchar este programa, ¿qué más? ¿Qué puede hacer? ¿Realmente va a dejar a un lado eso? ¿Ya no lo va a recordar? ¿O qué pasa con una persona así? A veces nos da miedo repetir patrones, ¿verdad? Y el ser humano tiende a repetir lo que ha aprendido. Es normal porque aprendemos del modelaje, aprendemos de lo que observamos. De paso, o sea, si uno quiere aprender a ser resiliente, a veces sirve buscar referencias, ¿no? Así como, a ver cómo le hizo esta persona, ¿no? A ver cómo le hace esta familia, qué de bueno tiene. No nos vamos a comprar, pero es bueno. Y a veces este miedo implica que, o detrás de lo que hay de este miedo, muchas veces es el miedo al sufrir. Ah, ok. O sea, cambiar, cualquier proceso de cambiar no significa que no me vaya a doler. Uh-huh. Pensamos que ser resilientes es, voy a dejar detrás el dolor para lo positivo o recibir lo agradable solamente. Si ya hice lo bueno, debo de recibir algo bueno, ¿verdad? Exacto, es nuestra sí. mentalidad. Pero justamente la palabra resiliente viene de cómo el oro o las piedras preciosas son fundidas, ¿no? En fuego muy alto, y de ahí sale lo precioso, ¿no? Okay. Entonces, ese dolor muchas veces es el fuego que nos está moldeando, nos saca de lo malo, pero duele, o sea, es un proceso muy invasivo, te va a hacer recorrer lugares que a lo mejor no has querido recorrer, o ir hacia emociones que no quieres experimentar, o tener que hablar con personas que no has querido hablar, etcétera. Uh-huh. Entonces, hacer eso requiere esfuerzo, valor, sufrimiento, y a veces queremos evitar eso. Entonces pensamos que porque ya sufrí, no debo de sufrir después. Okay. Pero ese es un concepto erróneo de la resiliencia. Es aprender a aceptar las crisis y salir de esas crisis victoriosas. Nuestra vida muchas veces es como un libro. Uh-huh. Y a veces hay páginas o capítulos del libro que se escriben y que no nos gustan. Pero ahí están. Que están, o que inclusive nosotros no escribimos, uh-huh. ¿no? O sea, no pudimos evitar que se escribieran ciertas cosas. Y queremos seguir escribiendo nuestra historia en positivo, todo bien, todo felicidad. Y entonces falta una parte. O sea, si tú ves el libro completo no lo puedes entender. Porque ¿cómo llegó a esta parte si esto no lo puedo vivir, ¿no? O sea, no lo puedo leer. Sí, no lo digiero. Lo quiero arrancar, lo quiero que se vaya. Entonces, para leer el libro completo, para poderlo entender, para poder entender tu vida, para poder hacer todo el proceso que necesitas de ser resiliente, necesitas tener la parte de tu historia que no te gusta, la parte que se ha escrito de toda tu vida, y sí, tú puedes decidir escribir de manera diferente, y cómo escribes esa historia, ahora sí tú puedes tener el control, ¿no? Ok. ¿Cuándo yo me doy cuenta que ya estoy pudiendo tener ese control? Híjole, no. ¿Cómo lo puedo identificar? ¿Cómo lo puedo identificar? Digo, porque, ok, es muy, muy claro, y gracias por esa manera en que lo has explicado, pero surge también esto, ¿no? Ok, ¿cómo lo identifico? Uh-huh. Ya estoy empezando a escribir mi nuevo libro. Uh-huh. Ya, ¿cómo me doy cuenta que realmente estoy ahí? Yo a veces me gusta mucho observar
Y a veces cuando uno está esperando, ¿no? En una ocasión que estoy esperando en el banco, ¿no? Y veo hacia afuera la ventana y veo los rostros de las personas, ¿no? Y a veces intento como adivinar qué estará pensando, ese tipo de cosas. Y a veces cuando una persona, después de que nos hemos visto, ella ha hecho su trabajo y todo, se siente otra vez conmigo, le hago esa observación: oye, mira, hoy vienes más sonriente. No sé si te das cuenta, pero hasta tu postura cambió. Algunos que vienen así es diferente. Empiezan a sentarse más derechos, inclusive, o que venían con los hombros, los brazos muy tensos, se empiezan a sentar de manera diferente. Y ay, no me había dado cuenta. Y yo creo que esa sensación que a veces no nos damos cuenta, o inclusive estas nuevas formas de experimentar el placer también, son las que nos van a ir guiando en decir, bueno, ahora no cambió su problema, o sea, y eso es lo que hago mucho, ahí sigue el problema, pero ahora tú estás más relajado, ahora tú estás más tranquila, ahora tú te ves mejor, inclusive comiste, estás durmiendo, estás más listo para enfrentar este problema, y eso es lo que trabajamos, ¿no? Entonces, eso es lo que cuenta. Como familias también a veces pensamos que la familia está rota, la familia está herida, la familia está quebrada, no se puede hacer nada, hijos se van, hijos no quieren saber nada de los papás, o los papás están peleados, los índices de divorcio obviamente han crecido mucho. Entonces pensamos que es imposible, ¿no?, tener esa estabilidad después de esta crisis, porque ya no hay nada que construir. Pero la resiliencia o darnos cuenta de cómo vamos nosotros reescribiendo nuestra historia es no esperar a que vuelva la taza como estaba antes, sino a ver cómo le voy a hacer. A lo mejor ya no va a ser una taza, a lo mejor va a ser un florero, a lo mejor va a ser otro tipo de familia, a lo mejor va a ser otro tipo de experiencias, pero voy a encontrar placer, voy a encontrar beneficios, voy a buscar el bienestar de mis personas amadas y también del mío, ¿no? Wow, excelente. El problema puede seguir ahí, pero ahora lo más bonito de todo es cómo estás enfrentando ese problema. Sí, no hay que vender la idea de que no vamos a tener problemas. Sí, porque eso ahí siempre los va a haber. Sí, y que hacer las cosas bien tampoco es garantía de que vamos a sufrir, porque el ser humano vive en un entorno de dolor. De dolor, de sufrimiento. Pero estas herramientas que tenemos justamente y de lo que estamos hablando nos permiten afrontarlo. Eso es lo mejor que podemos hacer. Cindy, quiero resumir esto en todo lo que has mencionado. Familias perfectas no existen. No hay una familia perfecta, pero sí hay una familia que se puede unir y que entonces ese dolor y eso puede ser compartido y las cosas van a ser diferentes, ¿correcto? Yo diría, sí se puede tener familias resilientes. Okay. Esa sería la palabra correcta y clave, en lugar de decir, oye, una familia perfecta. No, hay una familia que sabe cómo llevar esto, ¿sí? Y que puede entonces enfrentarlo. Amigo, ¿te gustaría comenzar a ser esa familia resiliente? ¿Quieres iniciar ya? O como lo mencionabas hace un momento, tal vez ya lo estás haciendo, pero no te habías dado cuenta. Bueno, si estás dentro de ese grupo, comparte con tu amigo para que también él inicie ya a ser parte de estas familias. ¿Por qué, reafirmando esta parte, la importancia de que la familia se apoye y esté unida siempre, Cindy? Sí, es muy importante ahora, y me voy a ver muy, ¿cómo diríamos? Muy convencional en decir que sí, la familia es importante, ¿no? O sea, no debemos de cansarnos de decir que la familia es la primera estructura que tenemos de bienestar en cuestión de la sociedad. Okay. Apostar por la familia siempre va a ser algo muy bueno. Hay condiciones que a lo mejor no van a permitir por seguridad, pero la familia tiene un lugar importante, sabemos que es sagrada también, y yo creo que como familia, como comunidad, también debemos de ayudar
a crear familias, ¿no? A favorecer las familias. Las redes ayudan mucho. Esto lo veo en clase con mis alumnos. Influye todo el ambiente que tú tengas, ¿no? O sea, que todo lo que tú te relaciones va... Todo lo que tú te relaciones, porque yo doy la clase de diagnóstico y tratamiento del niño. Entonces, ¿cómo les hago ver a los alumnos cómo la elección inclusive de dónde van a estudiar tus hijos, de a dónde van a comer, de lo que traes a los alimentos, ¿no? Influye en el bienestar del niño, de la persona, ¿verdad? Entonces, el crear la comunidad, el crear tu red de apoyo, a dónde vas cuando tienes, o con quién recurres cuando tienes problemas, también eso es muy importante y yo creo que beneficia allí. Beneficia todo eso. Quiere decir entonces con esto que con las personas que me rodeo, con lo que yo hago, con lo que son mis redes, como tú lo mencionabas hace un momento, también va a influir para tomar mi decisión si quiero ser una familia resiliente o no quiero serlo. No podemos tampoco pensar que no voy a ser... no me va a llegar nada, ¿no? En contra de mí, o que voy a ser lo suficientemente resistente a todo y a todos los ambientes. Claro. ¿No? Entonces hay que ser congruentes también con que, bueno, si la situación no está mejorando, puede ser que el ambiente las cosas no se están propiciando, ¿verdad? Y habría que buscar qué cosas no podemos tenerlo. Poner a analizar la situación y darme cuenta, ¿no? Sí. De hacer como un reconteo, a ver qué es lo que está pasando, cómo lo estamos llevando y en qué nos estamos equivocando. Totalmente, sí. Muy bien, amigos, pues es así como estamos casi llegando al cierre de este programa, hablando de pues este tema de la resiliencia. Incluso pues vamos a tocar también, antes de despedirnos, acerca de la felicidad y ese bienestar personal. Ya Cindy nos ha tocado un poquito con respecto a eso, pero también habló y mencionó a Dios. Es importante tomar en cuenta Dios para que nos pueda ayudar. Tú lo mencionaste, ¿por qué Dios ocupa un papel importante también para esto? Científicamente hablando, hay una doctora que habla mucho de esto, Marianne Estapé. De hecho, ella tiene un concepto de persona vitamina, le dice, y dentro de la persona, ¿no? O de las creencias que tiene la persona, el creer en algo superior te da paz, te hace tener, ella decía, a mí me hace mejor doctora para mis pacientes. Okay. Y yo lo traduciría, a mí me va a hacer mejor mamá para con mis hijos, a mí me va a hacer mejor papá para con mis hijos, a mí me va a hacer mejor esposa para con mi esposo. Sí. Uh-huh. Yo creo que no puede quedar Dios fuera de la ecuación. De la ecuación, de esta fórmula, de nuestra estructura familiar, de nuestra comunicación, porque la relación justamente de esta sensación de lo más poderoso me va a ayudar, me va a hacer a mí una mejor persona, una mejor madre y una mejor familia con la ayuda de Dios. Muy bien. Dios es fundamental y tiene que estar ahí. Al regresar de este último corte que vamos a tener para cerrar el programa, me gustaría también que nos dijeras, ¿y qué hay de aquellas personas que dicen, es que yo no creo en Dios? ¿Tienen esa misma oportunidad también? ¿O qué van a hacer ellos? Porque mencionaste, ¿no? Dios me va a ayudar a ser una mejor esposa, una mejor padre, un mejor hijo. Pero ¿qué hay de aquellas personas que no aceptan a Dios? ¿Cómo lo van a manejar? Después de este pequeño corte vamos a dar respuesta a esa pregunta, amigos. Así que no te muevas porque regresamos muy rápido. 826-161-2213 es el teléfono en cabina. Ya volvemos.
¿Estás estudiando la Biblia? Sí, mira, encontré una forma muy fácil y práctica de estudiar la Biblia. ¿Quieres que te muestre? En esperanzamexico.com accede a cursos bíblicos dinámicos, prácticos y completamente en línea. Estudia a tu ritmo desde cualquier lugar. ¿Estás estudiando la Biblia? Sí, descubrí una forma de estudiar la Biblia que es fácil y rápida. Mira. Visita esperanzamexico.com y transforma tu experiencia de estudio bíblico. Cuando una familia aprende a levantarse, cada uno de sus miembros también se levanta, queridos. Y para ello necesitamos tener esa roca ahí, es Dios. Y hoy la doctora nos los ha puesto, nos los ha dicho. Pero nos fuimos al corte con esta pregunta: ¿y qué hay de aquellas personas que no quieren saber de nada de Dios en su familia, doctora? Porque muchos dicen, no, espérate, yo a Dios no lo necesito. Pero sin embargo, hoy el consejo, y muy certero, que pues Dios es la clave de esto. ¿Qué podemos decirle o qué puede hacer esa persona que dice, no, es que yo no necesito a Dios, yo no creo en Dios? Yo creo que es muy válido, ¿verdad? Cuestionarse. Y yo creo que todos nos cuestionamos en qué creer, ¿verdad? ¿Hay una diferencia en creer en algo? Sí, yo creo que sí. Y yo creo que eso me gustaría poner esta analogía de que el mar de la vida es profundo, desconcertante, inseguro, estresante, póngale la palabra que usted quiera, pero cómo atravesamos ese mar, nosotros podemos decidir, ¿verdad? En salvavidas, en una lanchita, te quieres una cuatrimoto todoterreno, una de esas de como motitos, te quieres un yate, te quieres ir relajado. Una acuática ahí. Exacto. ¿Cuál va a ser tu balsa? ¿No? O sea, ¿cuál quieres que sea tu salvavidas, tu soporte en las tormentas de la vida, en el mar de la vida? Uh-huh. Porque el mar es para todos y todos, ya dijimos, van a haber crisis. ¿Cuál quieres que sea tu soporte? ¿Sí? Hay una diferencia, yo lo he visto en las personas que se han acercado conmigo. Hay una diferencia muy grande en las personas que creen y aquellas personas que no creen. Porque ahí hay otra palabra importante que está, bueno, no, pero dice esperanza. Ajá, esperanza. ¿No? O sea, ahí veo el símbolo. La esperanza de creer, o esperanza es creer, esperar que va a pasar algo mejor. Va a ocurrir algo mejor. Ya eso es ganancia. Ya ahí ya tienes un escalón ganado. Cuando no lo tienes y cuando estás buscando una respuesta sin esperar algo positivo, el cerebro lo tiende a traducir como algo negativo. Y como a desánimo, uh-huh, como a una necesidad de seguir buscando una respuesta porque nunca va a haber una respuesta que te convenza. Okay. Entonces, la familia, o como ya ahora voy a hablar de individuos que conformamos familias, podemos decidir y compartir justo esto, cómo queremos llevar. ¿Cómo queremos llevar? Y ojalá que tú decidas que lo puedas llevar, no tú solo, sino que Dios lo lleve contigo. Que Él sea, que Él sea esa barca, que Él sea el capitán, el que te lleve todo, y sin duda alguna vas a llegar de manera segura al puerto final. Pues, Cindy, hay mucho de qué hablar, pero el factor tiempo nos va llevando. Gracias por tu tiempo, gracias por la aportación que has hecho hoy aquí en el programa Decide Vivir Feliz. Sin duda alguna, nuestros amigos también aprendieron muchas lecciones. ¿Con qué te despides? ¿Con qué dejas al público el día de hoy? Bueno, pues primero ha sido un gusto poder platicar de este lindo tema. Recordarles solamente que ser resilientes es un proceso que se da no de manera natural en muchas ocasiones, que requiere de esfuerzo,
y que hay muchas estrategias que podemos utilizar o que podemos buscar. Ahí se los dejamos de tarea a cada uno. Lo busque. Que te pueden ayudar de acuerdo a tu estilo de vida, de familia, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a tu vida. No lo tienes que hacer solo. Si es necesario buscar la ayuda que necesites, hazlo. Y con la ayuda de Dios, pues todo lo es posible. Todo lo es posible. Pues muchas gracias, Cindy. Gracias por tus consejos. Y amigos, tenemos que cerrar el programa. Te agradecemos por tus comentarios, tus preguntas. Si tienes alguna otra pregunta, por favor, compártela. 826-161-2213. De manera rápida, quiero resumirte lo que hoy aprendimos. Hoy aprendimos que una familia resiliente no es aquella que no tiene problemas, sino la que enfrenta problemas con amor, con comunicación, pero sobre todo con fe. ¿Sí? Porque en la Biblia Jesús mismo dijo en San Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Te das cuenta? Dios nos ha dejado eso, y quédate tú con ese mensaje también, con todos los consejos que hoy la doctora nos ha dado, pero ten presente también que Dios tiene un plan para ti. Y te invito para que compartas este programa y sigas estas transmisiones todos los miércoles a las 9 de la mañana. 826-161-2213, nuestro teléfono en cabina, esperanzamexico.com. Puedes tener más contenidos de nosotros. Ten presente que con Dios lo mejor está por venir. Hasta la próxima.